Mi nombre es Jefferson Andrés Barbosa, estudiante de Ingeniería Industrial, cuarto semestre, y para asignación de Física Electrónica voy a hacer la sustentación del ejercicio 1 de los conceptos básicos. Aquí presento mi cédula y vamos a sustentar el numeral 3 del literal B. Empezando por conceptos básicos. El primero es resistividad, y es la resistencia eléctrica de un material de acuerdo a su ancho y longitud. Su valor describe su comportamiento frente al paso de corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad indica que el material es un aislante, mientras que un valor bajo indica que es un conductor. Este lo medimos en ohmios por metro. Tenemos la densidad de corriente, que es una magnitud vectorial que mide la cantidad de corriente que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que este cilindro es la sección de un cable donde pasa energía, en donde representamos la densidad de corriente con J, la I es la intensidad de corriente eléctrica y la A es el área. Entonces podemos decir que la densidad de corriente es la relación que existe entre la intensidad de corriente y el área. Tenemos el potencial eléctrico, que es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta un punto considerado deseado, en contra de la fuerza eléctrica y la velocidad constante. Aquí tenemos la ecuación donde representamos el potencial eléctrico con la V mayúscula. Decimos entonces que la relación que existe entre la energía potencial en un punto determinado y la carga en el punto y la carga eléctrica que tiene en ese punto que seleccionamos. Tenemos la fuerza electromotriz, que es la que se encarga de producir la presión necesaria para mover los electrones a través de un circuito. También se le conoce como voltaje. La representamos de la siguiente manera, diciendo que la fuerza electromotriz es la relación que existe entre el trabajo realizado, que se mide en julios, y la magnitud de la carga, que la medimos en coulomb. Por lo tanto, la unidad de medida de la fuerza electromotriz son los voltios. Ahora vamos a responder la pregunta problematizadora, que es sobre un cuadro comparativo entre la corriente alterna y la corriente directa. La corriente alterna gráficamente alterna entre el campo positivo y el campo negativo, lo que nos da a entender que cambia de dirección. Por lo tanto, decimos que la corriente alterna se representa en forma de ondas, mientras que la corriente directa es una línea recta, es decir, no cambia de dirección. Decimos que la corriente alterna es un flujo de electrones, explicando la gráfica. La corriente alterna es un flujo de electrones que cambia de dirección y magnitud debido a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente, mientras que la corriente directa es un flujo de electrones que no cambia de dirección ni magnitud. La corriente alterna es producida por alternadores y la corriente directa es producida por fuentes como baterías, celdas solares, dínamos, entre otros. La corriente alterna no se puede almacenar, mientras que la corriente directa, al ser una energía constante, sin variaciones, puede ser almacenada. La corriente alterna con un inversor puede obtenerse energía. La corriente alterna con un inversor se puede obtener energía directa, mientras que la corriente directa con un rectificador se puede obtener de la energía alterna. La energía directa, un ejemplo de esto es que al ser estable, unidireccional e invariable, se puede almacenar, lo que la hace útil para dispositivos electrónicos y todo lo que necesite una batería para que funcione. Mientras que la energía alterna, debido a su fácil conversión en corriente continua y su mínimo de pérdida de tensión mediante su comportamiento cíclico, es la que se utiliza para llevar la energía a los hogares o hasta las industrias. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Ya? Y así es como termino. Muchas gracias.